Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar San Lucas capítulo 11. Amén. San Lucas capítulo 11. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura del verso 37. Aleluya. Vamos a dejar que el Espíritu Santo esté hablando. Aleluya. Dice lo siguiente la palabra de Dios. El verso 37 adelante. San Lucas capítulo 11. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la mesa, se sentó. Entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que se hubiese lavado, de que no se hubiese lavado antes de comer. Aleluya. El verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ¡ay de vosotros, también, intérpretes de la ley! ¿Por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar? Pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Amén. 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 Dale un aplauso. Cristo vive. Vamos a hablar sobre el escribas. Vamos a hablar sobre el fariseo, intérpretes de la ley, que conocían la ley de Moisés. Estos escribas, estos se lo sabían bien la palabra de Dios. Es lo que el Espíritu Santo nos enseña, que el verso 45, amén, que los intérpretes de la ley se habían molestado. En muchas ocasiones, los fariseos, los saduceos, los escribas, judíos, ellos tenían autoridad para sentenciar. Ellos estaban vistos en las primeras sillas de las iglesias, sinagogas. Ellos se mostraban importantes porque eran indoctos, doctores, eran estudiosos a la ley del pacto antiguo. Y el Señor Jesús siempre lo confrontaba, le reprendía. Amén. Yo quisiera que vayamos así también otro texto bíblico. Amén. San Lucas capítulo 12. Estamos ahí. Hemos dado el verso 1. Ven. Ahí nomás estamos. San Lucas capítulo 12, el verso 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hay que tener cuidado con los escribas. El Señor Jesús confrontando a los escribas religiosos, hipócritas. ¡Ay de ustedes! ¡Ay! Como decir en otras palabras, cuídense de ellos, de los escribas. Aquí nos enseña: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué es la hipocresía? Los fariseos, los escribas eran casi lo mismo. Ellos eran intérpretes de la ley de Moisés. A Jesús venían, lo tentaban, le acusaban. A Jesús lo querían matar, le tenían odio. Siempre estaban tentando al maestro. Siempre buscaban acusarlo de algo. Y siempre cuando Jesús empezaba a hacer los milagros,
Cuando empezaba a glorificarse Dios en medio de los enfermos, en medio de los endemoniados, entonces estaban los escribas, los fariseos. Demonios tienen, por Belcebú echa fuera demonios. Empezaron a blasfemar contra el Hijo de Dios. Empezaron a insultar. Así también queremos ver señales. Al caer, ¿qué señal puedes hacer? Los fariseos y los escribas pidiendo señales al maestro. Y después, en otra ocasión, se llegó al templo Jesús, y ahí estaban los escribas también, tentando si debíamos pagar el impuesto. Y la moneda, ¿de quién era? De César, la imagen de César. Y Jesús le dijo: lo que es de César, déjenlo a César, y lo que es de Dios, a Dios. Y así, mucha ocasión, cuando Jesús enseñaba en parábolas, enseñando, y los escribas se confrontaban, no entendían también. Y bien así, Moisés dio cartas de divorcio en aquellos tiempos por la dureza de corazón del hombre. Y así Jesús daba la buena noticia, enseñándoles. Y los fariseos, cuanto más así, queriendo buscarle causa, queriendo buscarle ocasión para prenderle, para crucificarlo. Y así fue como los escribas empezaban a acusarlo. Así fue como los fariseos empezaron a perseguirlo y se molestaban por todo lo que hacían los discípulos, porque ellos anunciaban el Evangelio, porque anunciaban la palabra de Dios, porque anunciaban el camino hacia la vida eterna. Jesucristo, Él dijo: yo soy el pan de vida, yo he descendido del cielo, yo no hago mi voluntad sino hago la del Padre. ¿Y cómo hablas de ti mismo? Dice, ¿cómo tú te hablas de ti mismo? ¿Cómo das testimonio de ti mismo? ¿Y cómo puede perdonar pecado el hombre? A Jesús le decían eso. El hombre no puede perdonar pecados. Entonces Jesús, dando la palabra de Dios, enseñándoles, les confrontaba. Y más odio todavía los escribas, los fariseos. Mire, hermano, nosotros tenemos que tomar en cuenta de los fariseos. Y vamos a hacer un breve estudio. Vamos a ir Mateo capítulo 5, del versos 20. Mateo capítulo 5, versos 20. Amén. Dice la palabra de Dios: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está dando a entender que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no vamos a entrar al reino de los cielos si somos fariseos. No podremos entrar al reino de los cielos si somos hipócritas. Los fariseos y los escribas eran hipócritas. No vamos a poder entrar al reino de los cielos si nosotros seguimos en la ley de Moisés. Ahora anunciamos las buenas noticias. En el pacto antiguo no se podía uno acercarse a Dios tan libremente. Tenía que hacer un pacto, un sacrificio, tenía que hacer una ofrenda. En aquellos tiempos, un sacerdote se presentaba, por todos los pecados tenía que ofrecer sacrificio. Alguien que esté limpio. Ahora tenemos la gracia de Dios por medio de Jesús. Y esto enseña el verso 20: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas, los fariseos guardaban en los días de reposo. Ellos no podían trabajar. Si había un enfermo, entonces no podían sanar. Señor Jesús sanaba a los enfermos en días de reposo. Mire, hermano, cada vez se confrontaban los escribas, los fariseos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
El verso 17, no pensáis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Todo lo que se habló en el antiguo pacto era para que se cumpliese y se estaba cumpliendo. Y todo lo que enseñaban los escribas, ellos ponían cargas pesadas y no dejaban de entrar. Ellos enseñaban la ley, pero ni con un dedo podían mover lo que ellos hablaban, lo que hacían. No hacían más que nada, o sea, diezmaban, pero después no amaban a su prójimo. Esto después le vamos a dar lectura. Amén. Mateo capítulo 12, el verso 38. El 12:38. 12, verso 38. Amén. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Como bien dijimos, deseamos ver de ti señal. Y la señal, usted sabe que Jonás en aquellos tiempos permaneció en el vientre del pez 3 días. Entonces y los escriban pidiendo señal. Si vino Jesús y estaba el maestro, ¿a quién más esperaban? Y muchos también que estaban ahí, podemos ver, le preguntaron al maestro si era él que había de venir, si era el Cristo. Y todo lo que había en el Antiguo Testamento, lo que hablaba, que iba a venir un Salvador, que iba a sanar, iba a restaurar. Mire, hermano, la enseñanza de los escribas solamente era vivir en la hipocresía. 12:38, ¿estamos? Gloria a Dios. El verso 24, capítulo 12, verso 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo contra sí mismo está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? El Señor Jesús le daba todo lo que, con la palabra, le exhortaba. Él tenía que responder todo. O sea, nadie se podía levantar. Y muchos le decían: sé que eres hombre sabio, que predicas la palabra, que enseñas bien, que hablas lo verdadero. Amén. Marcos capítulo 1, verso 22, nos enseña la doctrina. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Aquí estamos viendo, no como los escribas. Los escribas enseñaban, pero no la cumplían. Pero el Señor Jesús enseñaba la doctrina, pero sí la cumplía. Él sí obedecía al Padre. Él hacía lo que el Padre le mandaba, no como los escribas. Los escribas enseñaban, pero no lo hacían. Amén. Como quien tenía autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Miren, en Capernaum, ahí está el verso 21. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, escuche bien,
entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas, Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el santo de Dios. Pero el Señor Jesús reprendió diciendo: cállate y sal de él. Mira, en el día de reposo estamos viendo, y no se podía hacer milagro en el día de reposo. Pero el Señor Jesús, como quien tenía autoridad, enseñando la doctrina, enseñando la palabra de Dios. Amén. Entonces el verso 27: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Los escribas estaban discutiendo entre sí, estaban preguntándose, cuestionándose: pero ¿cómo el día de reposo? Diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y las voces que obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Amén, amén, amén. Dale un aplauso. Como quien tiene autoridad, ¿verdad? Sé que nosotros cuando hablamos la palabra de Dios tenemos autoridad. Cuando hablamos la palabra de Dios, entonces la hipocresía de los escribas no tiene que haber. La hipocresía de los fariseos no tiene que haber. ¿Saben? Vamos a seguir en el verso. A ver, vamos a ir. Mateo capítulo 23. El verso 22. Dice lo siguiente. Capítulo 23, Mateo. El verso 23. ¿Bien? Amén. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ahora sí entendemos bien claro, ¿verdad? Los escribas fariseos ofrendaban, diezmaban, daban a Dios lo que les pertenecía. Bien, estaban haciendo bien. Pero después dicen: y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia. Debemos amar, debemos tener misericordia y debemos caminar con fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes darle a Dios todo lo que pertenece a Dios. Pero si no tenemos amor, si no tenemos misericordia, si no tenemos fe, eso no le agrada a Dios. Somos hipócritas. Es como los escribas, es como un fariseo. Así nos enseña 24 guías de ciegos, escribas, fariseos, hipócritas. El maestro les enseñaba: porque limpiáis lo de fuera del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esta es la hipocresía. Gente que hace ser visto por todo, hace alarde y cuántas cosas podemos hacer, pero después nuestro corazón, ¿cómo está? Ciegos. O sea, no guiamos. A mí me pueden ver que estoy ayudando al pobre, al necesitado, pero si no tengo amor, entonces es ciego. Estoy guiando a otro ciego. No puedo guiarlo. Si yo estaría poniendo en práctica, hago con amor, tengo amor, estoy ayudando a los necesitados, de verdad, entonces, hermano, entonces sí, no soy ciego, no soy guía de ciego. Cuando alguien está practicando la voluntad de Dios, no es ciego, no guía a los ciegos, guía a la verdad. El verso 26: fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Cosas que muchos hoy por fuera se muestran así. Muchas cosas que hacen por fuera, pero por dentro. El 27: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué más podemos decir? El maestro reprendiendo fariseos y escribas hipócritas, porque conocían la ley.
Hermanos, si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios y la verdad es que no estamos poniendo en práctica, hipócritas somos. No somos hijos de Dios. El verso 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Viste? Nos mostramos que la verdad, yo como predico estoy bien, yo que estoy cantando estoy bien, yo vengo a la iglesia estoy bien. Esto no quiere decir, esto no te garantiza que estás bien. La gente hipocresía, la gente que anda en hipocresía, la verdad igual viene a la iglesia. Igual está ahí con inmundicia en tu corazón. Porque el hipócrita así no quiere reconocer que está mal. Se muestra que está bien. Se muestra que está justo. Pero no es. Esa es la hipocresía. Esa es la enseñanza de los fariseos, de los escribas, que queriendo que cumpla, amar a tu enemigo. ¿Y yo cuándo voy a amar? Te puedo decir, tener misericordia. ¿Y yo cuándo voy a tener misericordia? Y yo puedo decir, estoy ayudando. Pero al final, ¿cómo estoy haciendo? Esa es la hipocresía. El verso 29. Ay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis y los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de los nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que soy hijo de aquellos que mataron a los profetas. ¿Viste? Se justificaban diciendo, si yo hubiese sido como quien, o en aquellos tiempos hubiese nacido. Algunos así. Mire, hermano, no debemos justificarnos de nada. El verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Conociendo la verdad, ¿cómo escaparemos de la condenación? Conociendo la palabra de Dios, ¿cómo nosotros vamos a escapar de la ira de Dios? Si estamos conociendo la palabra de Dios, sabiendo qué es lo bueno delante de Dios. El verso 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, y a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así será, hermano, esta generación. Caín mató a su hermano porque Abel ofrendaba a Dios con todo su corazón, estaba en obediencia, él amaba a su hermano Caín. No había maldad en su corazón, él hacía de corazón todo. Así en esta generación va a ocurrir, te matarán, te perseguirán. Los escribas se van a levantar contra tu vida. Los fariseos te van a cuestionar, te van a pelear, te van a decir de muchas cosas. Es así, en estos tiempos, hermanos, los hipócritas siempre te van a hacer la vida imposible. Así vamos a ir. Marcos capítulo 7, el verso 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, en muchas cosas hacéis semejante a estas. La gente que no lee la Biblia, ¿qué va a poner? ¿Qué va a enseñar? Las tradiciones y muchas cosas semejantes a estas. Hay que tener cuidado, hermano, lo que estamos enseñando. Gente que no lee la Biblia y quiere poner tradiciones
y no conforme a la ley, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Así se comportan los escribas. Y muchas cosas hay semejantes a estos. Hay que tener cuidado. Uno que está predicando tiene que saber lo que está predicando, tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios. El versos 9. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está el tema. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre morirá irrepresiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre el carbón, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Lo que tenemos que hacer, hermano, es lo que manda la ley, no conforme a nuestra tradición, no lo que hace el hombre. El hombre enseña doctrina de hombre. El hombre quiere enseñar conforme a las tradiciones, el movimiento de este mundo. Hay muchas cosas que el hombre hoy en día se está haciendo religioso. La parte, hablando de religión, pasa a ser una hipocresía. Porque una doctrina que no se enseña en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, pasa a ser religión. Hablando, vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 9. Versos 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues a aprender lo que quiero, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. El verso 11 habla: cuando vieron esto los fariseos, y también podemos decir los escribas, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hasta eso. ¿Hasta dónde llegaron los escribas, los fariseos? ¿Hasta qué punto llegaron? Tantas cosas, tradiciones, doctrinas de hombre, enseñanza de ellos mismos. Ellos decían: tenéis que diezmar, tenéis que ofrendar, pero no lo hacían de corazón. Tenéis que hacer esto, hagamos esto, hablamos todo, pero después nuestra vida, ¿la hipocresía gobierna o qué? Mira, hermano, entonces así cada vez que el maestro predicaba con parábolas, enseñando tal cual, que no soportaban, no escuchaban, tapaban sus oídos. Al oír esto, Jesús le dijo, lo confrontaban: he venido a llamar a los pecadores y a los enfermos para arrepentimiento. Y los escribas, los fariseos: pero ¿cómo se puede juntar con un hombre pecador? ¿Pero cómo te puedes hacer amigo de aquel borracho? Pero mirá, si el Señor Jesús no va a poder ir, tiene que ir a eso, a los necesitados, a los pecadores. Hay cosas que no le estamos haciendo, hermano. Estamos en Mateo capítulo 9. Amén. Habla el verso 10. Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. Hoy en día sí, la gente va a murmurar, va a criticar, va a juzgar, se va a molestar de todo.
Pero ¿cómo, mira, te vas a juntar con ese pastor, con esa hermana, con ese hermanito? ¿Cómo vas a ir con ellos? Si Dios te ha puesto para que lleves la palabra de Dios, si Dios te puso para que salves a ese hermano, para que se vuelva al camino, si Dios quiere utilizar tu vida, es tiempo. Amén. Dale un aplauso, dale un aplauso. Gloria a Dios, aleluya. San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, el verso 1. Aquí vamos a darnos cuenta, hermano. Amén. ¿Hasta dónde llegaban los escribas y fariseos? Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué hacían? Buscaban cómo matarle, porque le temían al pueblo. Y ahí entró Satanás en Judas. Miren, los escribas, los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque Jesús les enseñaba con autoridad y la doctrina y el mensaje de salvación y de vida eterna. ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¿Quién tenía autoridad para enseñar? Mire, hermano, así el Señor Jesús andaba predicando, enseñando. Pero ¿cómo esto? ¿De dónde? ¿Quién le enseñó? Si él, el maestro, les enseñaba lo que el Padre le daba para que hablase. No hablaba su propia palabra. Nosotros también hablamos lo que el Espíritu Santo enseña, lo que el Espíritu Santo habla en nuestra vida. Eso tenemos que hablar. Aleluya. San Lucas capítulo 22. Ahora vamos a ir a otro texto bíblico. Amén. Gloria a Dios, aleluya. San Lucas 18. San Lucas capítulo 18, el verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era lo mismo que escribas, judíos, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba diciendo consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adulteros, ni aun como este publicano. Cuidado con compararse, hermano. Cuidado con creerse más que el otro. Cuidado de que yo estoy haciendo bien las cosas y el hermano no, él hace mal. Él ni siquiera diezma, pero su corazón, ¿cómo será? Dios conoce. Y otro, nos enseña, gloria a Dios, habían dos hombres, amén, fariseo, igual que el escriba. Entonces este fariseo, ¿qué dijo? No soy ladrón. No soy ladrón, no soy injusto. La verdad que no soy adultero, ni aún como este publicano. Yo no soy como el hermano Waldo, no, yo soy más mejor que él. Estoy justificándome delante de los hombres y así, créanme que me estoy haciendo, justicia yo solo. Que cuando Dios ve en mi corazón y sabe qué hay en mi corazón. Y esto no le agrada a Dios. Ayuno 2 veces y a la semana doy mi diezmo de todo lo que gano. Os digo que este descendió. Mire, hermano, el publicano descendió con un corazón, no con una hipocresía, y no con un corazón
de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios es propicio de mi pecador. Es cuando vamos a la gracia de Dios, que si está siendo usado por Dios, que no se llene el orgullo. Si cuando Dios te utiliza, que nosotros hablemos lo que Dios enseña. Que nosotros cuando vayamos, entonces hagamos de corazón todo. No para agradar o para cambio de algo, no para buscar a nuestro favor, no. ¿Sabes qué nos enseña aquí el verso 14? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. ¡Aleluya! ¡Amén! Dale un aplauso, dale un aplauso. Cristo vive. Vamos a ir Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, el versos 45. Ahí nos enseña: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El pueblo le tenía por profeta. El pueblo le tenía el Hijo de Dios. El pueblo le tenía por Mesías a Jesús. El pueblo decía verdaderamente, si le escucha a Jesús, porque cuando Jesús hacía milagros, y la gente decía: pero ¿cómo Dios puede escuchar a un hombre pecador? Pero, mira hermano, los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes buscaban cómo atraparle al maestro, pero tenían miedo al pueblo, porque el pueblo estaba viendo milagros, el pueblo miraba señales, el pueblo veía el poder de Dios, el pueblo veía. ¡Aleluya! Entonces, hermano, el pueblo le tenía como profeta. Mira, el verso 44, oyendo las palabras, los principales sacerdotes, ellos escuchaban las palabras que el maestro enseñaba, que hablaban de ellos. Todas las parábolas eran para los escribas, fariseos, la mayoría. Y así, y con más, los escribas querían echarle de mano, con más apedrearle y matarle. Y tenían autoridad para sentenciar los escribas, sacerdotes, porque ellos estaban puestos, en ese tiempo los judíos estaban puestos para poder sentenciar. Cuando estaba Pilato, Poncio, cuando estaba César, amén, porque ellos fueron los que llevaron al maestro. Le decían: él se llama Hijo de Dios. Yo creo él se llama a sí mismo Dios. Y también le decían que él podía destruir el templo de Dios, el templo, en 3 días, y reconstruir en 3 días. Lo que no enseñaban los escribas, lo que no entendían, mejor dicho. O sea que todo lo que hacía Jesús le molestaba a los escribas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos quedamos. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 22, versos 15. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en algunas palabras. En cada momento ellos estaban viendo cómo el maestro enseñaba, qué hablaba, qué señales hacía, qué milagros. Y entonces se fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, le tentaban al maestro, querían consultarle en algunas palabras, sorprenderle, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos
diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque no mira la apariencia del hombre, enseña con verdad, vive la verdad. Hablamos la palabra de Dios, vivamos como Dios quiere. Así, dinos, mire, otra vez, dinos. Pues, ¿qué parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, porque los escribas fariseos estaban buscándole cómo vamos a atrapar a maestro, vamos a llevarlo para crucificarlo. Y entonces así dice la palabra de Dios. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué tentáis, hipócritas? Otra vez, mirad, ¿por qué tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén, amén, amén. Lo que tenemos que hacer, hermanos, lo que es aquí lo terrenal es lo terrenal, lo que es espiritual es espiritual, lo que es para Dios. Amén. Entonces, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Así es. Le vamos a tapar la boca al enemigo, al diablo, cuando quiera venir a hacernos frente. Amén. Le vamos a callar, le vamos a echar fuera, porque no vivimos de pan sino de toda palabra. Cuando el diablo, el tentador venga, nosotros le decimos: no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así viene el enemigo, el tentador, en muchas ocasiones para tentarnos. A ver, vamos a ver si es el cristianito aquel que nos quiere probar. Muchos escribas que nos dicen: a ver, es como decir: a ver, decime el capítulo 11, los salmos, ¿qué dice? Así están los escribas: a ver, voy a probarle, yo soy más que él, como decir. Miren cómo son. Hay mucha gente que, los escribas buscaban, pero ¿qué le podemos? Muchas formas, maneras le tentaban al maestro. Y hay mucho más. Capítulo 22, el verso 15 hemos dado lectura, ¿no? Aleluya. Cristo vive. San Lucas, capítulo 5. A ver. San Lucas capítulo 5. El verso 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo, otra vez le dijo: miren, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todo sobrecogido se asombró de asombro, glorificando a Dios y llenos de temor, diciendo: hoy hemos visto maravillas. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso! Estamos viendo maravillas, estamos viendo milagros. La gente que son escribas, fariseos, hipócritas, van a cuestionarse, se van a preguntar y van a decir tantas cosas contra nosotros, y van a blasfemar y van a hablar
pero ¿quién es este hombre que hace esto? Y van a cavilgar en sus corazones, van a mentir tantas cosas en su corazón. Amén. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Marcos capítulo 12. Versos 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El verso 38, atentos. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, otra vez reprendiendo el maestro, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén, amén, amén. Estos recibirán mayor condenación. Cuidado, hermano, cuidado. Los escribas y fariseos, estos que hacen ser vistos por hombres, que les gustan las primeras sillas de la sinagoga, en los primeros asientos, que ellos devoran a las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, como decir: bueno, traedme las bendiciones y yo voy a orar por tu vida, y después quitando a los pobres y por pretexto largas oraciones. Estos, miren, por dinero, por plata, y las primeras sillas que la sinagoga, primeramente asientos, o sea, siendo vistos por todo, guardados de los escribas que gustan andar de ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, y así les gusta que, o sea, los escribas les gusta ser el primero, les gusta ser visto por todos los hombres, hagan la vestidura, todos se visten en apariencia nomás. Hipocresía. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Lucas 20. San Lucas 20, 45. Jesús acusa a los escribas. Amén. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, en las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos de la cena, que devoran las casas de la viuda, por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿De qué nos sirve que alguien me mire aquí, que yo estoy orando como había el fariseo, orando? Me están viendo cómo estoy orando, me gusta que me vean, me gusta mostrarme que estoy orando, y después no vivo la palabra de Dios. Dice la palabra: guardaos de los escribas, que gustan andar mostrándose lo que no son. Es hipocresía cuando nosotros hablamos y nos queremos aparentar algo que no somos. Yo puedo decir soy hijo de Dios, pero después ¿cómo vivo? Estamos endemoniados, parece. Qué terrible la palabra de Dios, amén. Es dura la palabra de Dios. Aleluya. En 47 hemos dado lectura, amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Estábamos terminando, ¿eh? Lucas 12:1.
Amén. Gloria a Dios. Esto le hemos dado lectura, ¿sí? En esto, juntándose por millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermanos, hermanas, hay que tener cuidado de los fariseos escribas. Hay que tener cuidado, gente que vive con hipocresía, que quiere enseñarte, pero al final ni ellos pueden hacer lo que hablan. Nos enseña la palabra de Dios, San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, el verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas es asalariado el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y la deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta es la enseñanza que el Maestro da. Esto es la doctrina. Así que, hermano, el buen pastor da su vida por su oveja. El buen pastor da su vida. Nosotros estamos ayudando al necesitado, le hagamos de corazón, le hagamos con amor. ¿Por qué vamos a sacar en cara? Vamos a reclamar. ¿Por qué vamos a hacer por a cambio de algo? Esa es hipocresía. La Biblia nos enseña la hipocresía de los fariseos, de los escribas, cómo se comportaban, cómo hacían ellos. Se justificaban. Y con esto ya quedamos. Gloria a Dios, aleluya. San Juan 7, lo último, 7:49. San Juan capítulo 7, versos 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oh, que esta es palabra de Dios. El verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Mire cómo se molestaban los fariseos cuando Jesús ganaba más seguidores, más discípulos, porque le enseñaban con la verdad. El verso 48: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y así seguían cuestionando de que nunca se ha levantado profeta de Galilea, de que el maestro enseñaba, y aún así han creído muchos, se han convertido gobernantes, fariseos, escribas, se han vuelto, o sea, han conocido la enseñanza del maestro y han sido discípulos también, seguidores, se han arrepentido, han dejado la hipocresía.
Porque es lo que en muchas ocasiones los escribas estaban ahí constantemente. En la multitud estaban observando al maestro. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Vamos a entrar en oración para finalizar. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor Jesús. Porque tú hablas, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, tú has hecho la obra en este lugar. Que tu palabra, Señor, nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado con las levaduras de los escribas, de los fariseos. Tenemos que tener cuidado de lo que están enseñando, de lo que están hablando, con esas tradiciones de hombre, con esas tradiciones que muchas veces, Señor, se le ha impuesto al hombre para que no entremos al reino, que no entran ni ellos ni dejan de entrar. Oh Padre, yo te pido, Señor Jesús, que si nosotros, Señor, en este lugar, Señor, si en algo hay falta, que tú hagas milagro, que tú hagas un cambio, Espíritu Santo. Hay libertad en este lugar. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido en cada momento, oh Espíritu Santo, tú tienes el control, Señor Jesús. Tú vas a hacer milagro, lléname de tu presencia.